El archivo de las tormentas, el camino de los reyes. Parte 1, arriba silencio. Capítulo 6, parte 2 de 2, o segunda sección de lectura que va a tener este capítulo 6, de las dos que va a tener. Puente 4. La sangre manaba por el hombro de Kaladin. Su respiración era tortuosa. El costado le dolía enormemente. Podía oír jadear a los demás, los sonidos transmitidos por el espacio confinado bajo el puente, así que no era el único. Con suerte pronto llegarían a su destino. Esperó en vano. La siguiente hora fue una tortura. Fue peor que ninguna paliza que hubiera sufrido como esclavo, peor que ninguna herida en el campo de batalla. Parecía que la marcha no tenía fin. Kaladin recordó vagamente haber visto los puentes permanentes cuando divisó las llanuras desde el carruaje de esclavos. Conectaban los llanos donde los abismos eran más fáciles de cruzar, no donde serían más eficaz para los que viajan. Eso significaba a menudo desvíos al norte o al sur antes de poder continuar hacia el este. Los hombres del puente gruñían, maldecían, gemían y luego guardaban silencio. Cruzaron un puente tras otro, una llanura tras otra. Kaladin nunca llegó a echar un buen vistazo a uno de los abismos. Tan solo siguió corriendo y corriendo. No podía sentir ya los pies. Siguió corriendo. Sabía de algún modo que si paraba le darían una paliza. Sentía como si sus hombros hubieran sido raspados hasta el hueso. Trató de contar los pasos, pero estaba demasiado agotado incluso para eso. Pero no dejó de correr. Finalmente, por fortuna, Gas los mandó parar. Kaladin parpadeó, tropezó hasta detenerse y casi se desplomó. ¡Levantad!, gritó Gas. Los hombres levantaron. Los brazos de Kaladin sintieron la tensión del movimiento después de sostener tanto tiempo el puente. ¡Soltad! Se hicieron a un lado. Los hombres del puente de debajo se agarraron a los asideros. Fue torpe y difícil, pero al parecer los hombres tenían práctica. Impidieron que el puente se desplomara cuando lo depositaron en el suelo. ¡Empujad! Kaladin retrocedió confundido mientras los hombres empujaban sus asideros en la parte trasera o el lateral del puente. Estaban en el borde de un abismo donde no había puente permanente. A los lados, las otras cuadrillas de puentes empujaban sus propios puentes hacia adelante. Kaladin miró por encima del hombro. El ejército constaba de unos 2000 hombres uniformados de verde bosque y blanco puro. 1200 lanceros ojos oscuros, varios cientos de jinetes con raros y preciosos caballos. Tras ellos, un gran grupo de infantería pesada. Hombres ojos claros con gruesas armaduras y con grandes mazas y escudos de acero cuadrados. Parecía que habían elegido intencionalmente un punto donde el abismo era estrecho y la primera meseta era un poco más alta que la segunda. El puente era el doble de largo que la anchura del abismo en este lugar. Gas lo maldijo, así que Kaladin se unió a los demás para empujar al puente a través del irregular terreno. Cuando el puente encajó en su sitio al otro lado del abismo, la cuadrilla se retiró para dejar paso a la caballería. Kaladin estaba demasiado agotado para mirar. Se dejó caer en las piedras y se tumbó, escuchando los sonidos de los infantes al cruzar el puente. Giró la cabeza hacia un lado. Los otros hombres del puente se habían tendido también. Gas caminaba entre las diversas cuadrillas sacudiendo la cabeza, con el escudo en la espalda, mientras murmuraba sobre su escaso valor. Kaladin ansió quedarse allí tendido, mirando al cielo, ajeno al mundo. Su entrenamiento, sin embargo, le advirtió que eso podía causarle calambres, y que entonces el camino de regreso sería aún peor. Ese entrenamiento...
Pertenecía a otro hombre, a otra época, casi a los días de las sombras. Pero, aunque Kaladin ya no podía ser él, todavía podía oírlo. Y por eso, con un gemido, se obligó a sentarse y empezó a frotarse los músculos. Los soldados cruzaban el puente en hileras de 4, las lanzas en alto, los escudos al frente. Gaz los contemplaba con evidente envidia, y la vientosprín de Kaladin danzaba alrededor de la cabeza del hombre. A pesar de la fatiga, Kaladin sintió un momento de celos. ¿Por qué molestaba a ese cretino en vez de a él? Unos minutos después, Gaz reparó en Kaladin y lo miró con ceño fruncido. «Se pregunta por qué no estás tendido», dijo una voz familiar. El hombre que había estado corriendo junto a Kaladin yacía a poca distancia, contemplando el cielo. «Se pregunta por qué no estás tendido». Era mayor, con pelo gris, y tenía un rostro largo y correoso que acompañaba su voz amable. Parecía tan agotado como el propio Kaladin. Kaladin siguió frotándose las piernas, ignorando decididamente a Gaz. Entonces rasgó parte del saco con el que se vestía y se vendó los pies y los hombros. Por suerte, estaba acostumbrado a caminar descalzo como los esclavos, así que el daño no era demasiado malo. Cuando terminó, el último de los soldados de infantería cruzó el puente. Los siguieron varios jinetes ojos claros de resplandecientes armaduras. En el centro cabalgaba un hombre con una majestuosa armadura esquirlada de color rojo bruñido. Era distinta de la otra que Kaladin había visto. Se decía que cada una de ellas era una obra de arte única, pero tenía el mismo aspecto. Ornamentada, entrelazada, rematada por un hermoso yelmo con la víscera abierta. La armadura parecía extraña de algún modo. Había sido forjada en otra época, en un tiempo en que los dioses caminaban por Roshar. «¿Ese es el rey?», preguntó Kaladin. El viejo correoso se echó a reír cansado. «Ojalá». Kaladin se volvió hacia él, frunciendo el ceño. «Si fuera el rey, entonces significaría que estamos en el ejército del brillante señor Dalinar». El nombre le resultó a Kaladin vagamente familiar. «Es un alto príncipe, ¿no? ¿El tío del rey?» «Así es. El mejor de los hombres. El más honorable portador de esquirlada del ejército del rey. Dicen que nunca ha roto su palabra». Kaladin hizo una mueca de desdén. Lo mismo se decía de Amaram. «Deberías desear estar en el ejército del alto príncipe Dalinar, muchacho», dijo el otro hombre. «No usa cuadrillas de puentes. No como estas, al menos». «Muy bien, patanes», gritó Gaz. «¡En pie!». Los hombres gimieron y se incorporaron tambaleándose. Kaladin suspiró. El breve descanso había sido suficiente para comprobar lo agotado que estaba. «Me alegro de regresar», murmuró. «¿Regresar?», dijo el viejo. «¿No nos damos la vuelta?». Su amigo se rió secamente. «Muchacho, ni siquiera estamos cerca. Y alégrate, llegar es lo peor». Y así comenzó la segunda parte de la pesadilla. Cruzaron el puente, tiraron de él y luego lo alzaron una vez más sobre sus magullados hombros. Cruzaron corriendo la meseta. Al otro lado, bajaron de nuevo el puente para cruzar otros abismos. El ejército cruzó y luego les tocó cargarlo de nuevo. Lo repitieron una docena de veces. Descansaban entre trayectos, pero Kaladin estaba tan magullado y agotado que los breves descansos no eran suficientes. Apenas se recuperaba el aliento cada vez antes de verse obligado a levantar de nuevo el puente. Tenían que ser rápidos. Los hombres de los puentes podían descansar mientras el ejército cruzaba,
pero tenían que compensar el tiempo corriendo por las mesetas y adelantando a los soldados para poder llegar antes que ellos al siguiente abismo. En un momento determinado, su amigo de rostro correoso le advirtió que si no colocaban el puente lo bastante rápido, serían azotados con látigo cuando regresaran al campamento. Gas daba órdenes, maldiciendo a los hombres, dándoles patadas cuando se movían demasiado despacio, sin hacer nunca ningún trabajo real. Kaladin no tardó mucho en desarrollar un odio feroz por aquel tipo delgado con el rostro lleno de cicatrices. Eso era extraño. No había sentido odio por sus otros sargentos. Su trabajo era maldecir a los hombres y mantenerlos motivados. No era eso lo que quemaba a Kaladin. Gas lo había enviado sin sandalias ni chaleco a este viaje. A pesar de las vendas, Kaladin tendría cicatrices por su trabajo de hoy. Por la mañana estaría tan dolorido y magullado que no podría ni andar. Lo que Gas había hecho tenía la marca del matón de poca monta. Había arriesgado la misión si perdía un porteador, todo por un resquemor apresurado. Hombre tormentoso, pensó Kaladin, usando su odio hacia Gas para sostenerlo durante esta ordalía. Varias veces después de empujar el puente hasta su sitio, se desplomó, seguro de que nunca podría volver a levantarse. Pero cuando Gas les ordenaba levantarse, lograba de algún modo ponerse en pie. Era eso o dejar que ganara. ¿Por qué hacían todo esto? ¿Qué sentido tenía? ¿Por qué corrían tanto? Tenían que proteger su puente, el precioso peso, la carga. Tenían que alzarlo al cielo y correr. Estaba empezando a delirar. Los pies corriendo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Alto! Se detuvo. ¡Levantad! Alzó las manos. ¡Soltad! Dio un paso atrás y bajaron al puente. ¡Empujad! Empujó el puente. Morid. La última orden era suya propia, añadida cada vez. Cayó sobre la piedra, un rocabrote que retiró apresuradamente sus enredaderas cuando las tocó. Cerró los ojos, incapaz de preocuparse ya por los calambres. Entró en trance, una especie de duermevela, durante lo que pareció un único latido de corazón. ¡En pie! Se levantó tambaleándose, los pies ensangrentados. ¡Cruzad! Cruzó, sin molestarse en mirar la mortal cima a cada lado. ¡Tirad! Agarró un asidero y tiró del puente tras él. ¡Cambiad! Kaladin se detuvo aturdido. No comprendía esa orden. Gas nunca la había dado antes. Las tropas formaban filas, moviéndose con esa mezcla de nerviosismo y relajación forzada que experimentaban en ocasiones los hombres antes de la batalla. Unos cuantos espectasprint como gallardetes rojos que crecían del suelo y revoloteaban al viento, empezaron a brotar de las rocas y a serpentear entre los soldados. ¿Una batalla? Gas lo agarró por el hombro y lo empujó hacia la parte delantera del puente. Los recién llegados tienen que ir primero en esta parte, Alteza. El sargento sonrió malévolo. Kaladin, aturdido, alzó el puente con los demás, levantándolo por encima de su cabeza. Los asideros eran aquí iguales, pero la primera fila tenía una abertura delante de su cara que le permitía ver. Todos los hombres del puente habían cambiado de posición. Los que corrían delante se habían trasladado a la parte de atrás, y los de atrás, incluyendo a Kaladin y el viejo de rostro corrioso, pasaron delante. Kaladin no preguntó la utilidad de aquello, no le importaba, pero le gustó ir delante. Ahora que podía ver, correr era más fácil. El paisaje de las mesetas era el de las ásperas tierras de tormentas.
Había parches dispersos de hierba, pero aquí la piedra era demasiado dura para que sus semillas arraigaran. Los rocabrotes eran más comunes y crecían como burbujas en toda la llanura, imitando rocas del tamaño de la cabeza de un hombre. Muchos estaban abiertos y extendían sus enredaderas como si fueran gruesas lenguas verdes. Unos cuantos incluso estaban en flor. Después de tantas horas respirando en los asfixiantes confines bajo el puente, correr delante resultaba casi relajante. ¿Por qué le daban una posición tan maravillosa a un recién llegado? Talen el Adelín, portador de las agonías, dijo el hombre a su derecha, con voz aterrorizada. Va a ser malo. Ya están alineados. Va a ser malo. Kaladin parpadeó, concentrándose en el abismo que se acercaba. Al otro lado de la grieta esperaba una hilera de hombres de piel escarlata y negra. Llevaban extrañas armaduras naranja oxidado que cubrían sus antebrazos, pechos, cabezas y piernas. La mente aturdida de Kaladin tardó un momento en comprender. Los Parshendi no eran como los trabajadores parshmenios corrientes, sino mucho más musculosos, mucho más sólidos. Tenían la fornida constitución de los soldados y cada uno llevaba un arma atada a la espalda. Algunos tenían barbas rojas y negras entrelazadas con trozos de roca, mientras que otros eran lampiños. Mientras Kaladin observaba, la primera fila de Parshendi se arrodilló. Tenían arcos cortos, las flechas preparadas. No arcos largos capaces de lanzar flechas alto y lejos. Esos arcos cortos y curvos disparaban recto y rápido y con fuerza. Un arco excelente para matar a un grupo de hombres antes de que pudieran colocar su puente. Llegar es la peor parte. Ahora, por fin empezaba la verdadera pesadilla. Gaz se quedó rezagado, gritando a las cuadrillas que siguieran avanzando. Los instintos de Kaladin le gritaban que se apartara de la línea de fuego, pero el impulso del puente lo empujaba hacia adelante, hacia la garganta de la bestia misma, cuyos dientes se disponían para cerrarse de golpe. El cansancio y el dolor de Kaladin desaparecieron. Se puso en estado de alerta. Los puentes cargaron, los hombres bajo ellos gritando mientras corrían. Corrían hacia la muerte. Los arqueros dispararon. La primera oleada mató al amigo del rostro corrioso, abatido por 3 flechas diferentes. El hombre a la izquierda de Kaladin cayó también. Ni siquiera le había visto la cara. Ese hombre gritó mientras caía, pues no murió enseguida, pero la cuadrilla le pasó por encima. El puente se iba haciendo cada vez más pesado a medida que morían los hombres. Los Parshendi dispararon tranquilamente una segunda descarga. Kaladin apenas advirtió que otra de las cuadrillas vacilaba. Los Parshendi parecían concentrar sus disparos en ciertas cuadrillas. Esa en concreto recibió una andanada completa de docenas de arqueros y las 3 primeras filas de los hombres del puente cayeron e hicieron tropezar a los que los seguían. El puente se estremeció, resbaló al suelo y emitió un sonido aplastante cuando las masas de cuerpos cayeron unos encima de otros. Las flechas pasaron al lado de Kaladin, matando a los otros 2 hombres de la primera fila que lo acompañaban. Otras flechas más se clavaron en la madera a su alrededor y una le desgarró la piel de la mejilla. Gritó, de horror, de sorpresa, de dolor, de puro asombro. Nunca antes se había sentido tan indefenso en la batalla. Había cargado contra fortificaciones enemigas, había corrido bajo oleadas de flechas, pero siempre había sentido una medida de control. Tenía su lanza, tenía su escudo, podía contraatacar.
Esta vez no. Las cuadrillas de los puentes eran como cerdos enviados al matadero. Una tercera andanada voló y otros miembros de los 20 puentes cayeron. Oleadas de flechas llegaban también del lado alesi, cayendo y alcanzando a los Parshendi. El puente de Kaladin casi había llegado al abismo. Pudo ver los ojos negros de los Parshendi al otro lado. Pudo distinguir los rasgos de sus finos rostros moteados. A su alrededor los hombres aullaban de dolor, mientras las flechas los alcanzaban. Hubo un sonido estrepitoso cuando otro puente se desplomó y sus hombres fueron masacrados. Detrás, Gas seguía gritando: ¡Alzad y soltad, idiotas! La cuadrilla se detuvo cuando los Parshendi lanzaron otra descarga. Los hombres tras Kaladin gritaron. Los disparos de los Parshendi fueron interrumpidos por una descarga de respuesta por parte de los alesi. Aunque Kaladin estaba anonadado, sus reflejos sabían qué hacer. Soltar el puente, ponerse en posición para empujar. Esto expuso a los hombres que habían estado a salvo en las filas de atrás. Obviamente, los arqueros Parshendi sabían que esto iba a suceder y prepararon y lanzaron una última andanada. Las flechas alcanzaron el puente en una oleada, abatiendo a media docena de hombres y salpicando de sangre la madera oscura. Los Miedosprin, aleteantes y violetas, se escabulleron de la madera y revolotearon en el aire. El puente se sacudió, cada vez más pesado de empujar, ya que de repente perdió a todos aquellos hombres. Kaladin tropezó, las manos resbalosas. Cayó de rodillas y estuvo a punto de caer al abismo. Apenas consiguió sujetarse. Se tambaleó, una mano colgando sobre el vacío, la otra agarrada al borde. Su mente experimentó un ataque de vértigo mientras contemplaba aquel precipicio que se perdía en la oscuridad. La altura era hermosa. Siempre le había gustado escalar altas formaciones rocosas con Tien. Por reflejo, se aupó para regresar a la meseta, arrastrándose de espaldas. Un grupo de soldados de infantería, protegidos por escudos, había tomado posiciones para empujar el puente. Los arqueros del ejército intercambiaron disparos con los Parshendi mientras los soldados empujaban hasta colocar el puente en su sitio, y la caballería pesada lo atravesaba y atacaba a los Parshendi. 4 puentes habían caído, pero 16 habían sido colocados en fila, permitiendo una carga efectiva. Kaladin trató de moverse, trató de alejarse del puente arrastrándose, pero tan solo se desplomó donde estaba, pues su cuerpo se negaba a obedecer. Ni siquiera pudo ponerse boca abajo. Debería ir, pensó agotado, ver si ese viejo sigue vivo, vendarle las heridas, salvar. Pero no pudo. No podía moverse. No podía pensar. Avergonzado, se permitió cerrar los ojos y rendirse a la inconsciencia. Kaladin. No quiso abrir los ojos. Despertar significaba regresar a aquel horrible mundo de dolor. Un mundo donde hombres indefensos y agotados eran obligados a cargar contra filas de arqueros. Ese mundo era la pesadilla. Kaladin. La voz femenina era suave, como un susurro, pero urgente. Van a dejarte. Levántate. Morirás. No puedo volver. Déjame. Algo le golpeó la cara, un leve bofetón de energía con cierto picor. Se rebulló. No era nada comparado con sus otros dolores, pero de algún modo esto fue mucho más exigente. Alzó una mano para espantarlo. El movimiento fue suficiente para apartar los últimos vestigios de estupor. Trató de abrir los ojos. Uno de ellos se negó, pues la sangre de un corte en la mejilla había corrido y se había secado en torno al párpado.
El sol se había movido. Habían pasado horas. Gimió, se sentó y se frotó la sangre seca del ojo. El terreno estaba cubierto de cadáveres. El aire olía a sangre y cosas peores. Un par de penosos hombres de los puentes acudían a cada uno de los caídos buscando indicios de vida, y luego les quitaban los chalecos y las sandalias, apartando a los kremlinos que se alimentaban de sus cuerpos. Los hombres nunca habrían comprobado el estado de Kaladin. No tenían nada que pudieran llevarse. Lo habrían dejado con los cadáveres, abandonado en la llanura. La vientosprint de Kaladin revoloteaba en el aire sobre él, moviéndose ansiosamente. Kaladin se frotó la mandíbula donde lo había golpeado. Los Sprint grandes como ella podían mover pequeños objetos y dar pellizquitos de energía. Eso los hacía más molestos. Esta vez, probablemente le había salvado la vida. Gimió al comprobar cuántas partes del cuerpo le dolían. ¿Tienes nombre, espíritu?, preguntó, obligándose a ponerse en pie. En la meseta que había cruzado el ejército, los soldados abrían paso entre los cadáveres de los Parshendi muertos, buscando algo. Recolectando equipo, tal vez. Parecía que las fuerzas de Sadeas habían vencido. Al menos no se veía ningún Parshendi con vida. O los habían matado o habían huido. La meseta por la que habían luchado parecía exactamente igual que las otras que habían cruzado. Lo único que resultaba distinto aquí era que había un gran montículo de algo en el centro. Parecía un rocabrote enorme, tal vez una especie de crisálida o concha de unos 6 metros de alto. Un lado estaba abierto y revelaba su viscoso interior. Kaladin no lo había visto en la carga inicial. Los arqueros habían requerido toda su atención. «¿Un nombre?», dijo la vientosprint, la voz distante. «Sí, tengo un nombre», pareció sorprendida mientras miraba a Kaladin. «¿Por qué tengo un nombre?». «¿Cómo quieres que lo sepa?», respondió él, obligándose a moverse. Los pies le ardían de dolor. Apenas podía cojear. Los hombres cercanos lo miraron con sorpresa, pero los ignoró, y cruzó cojeando la meseta hasta que encontró un cadáver que todavía tenía puesto el chaleco y los zapatos. Era el hombre del rostro correoso que había sido tan amable con él, muerto con una flecha que le atravesaba el cuello. Kaladin ignoró aquellos ojos desencajados que miraban al cielo sin verlo, y recogió las ropas del hombre, el chaleco de cuero, las sandalias, la camisa manchada de sangre. Se sintió enfadado consigo mismo, pero no contaba con que Gas le diera ropa. Se sentó y usó las partes más limpias de la camisa para cambiar sus vendajes improvisados, y luego se puso el chaleco y las sandalias intentando no moverse demasiado. Ahora soplaba una leve brisa que se llevaba los olores de la sangre y los sonidos de los soldados que se llamaban unos a otros. La caballería estaba reagrupándose, como ansiosa por regresar. «Un nombre», dijo la vientosprint caminando por el aire para plantarse ante su rostro. Tenía la forma de una mujer joven, completa con una falda ondulante y pies delicados. «Silfrena». «Silfrena», repitió Kaladin, atando las sandalias. «Sil», dijo la espíritu, la dio la cabeza. «Qué divertido. Parece que tengo un apodo». «Enhorabuena». Kaladin volvió a levantarse tambaleándose. A un lado, Gas esperaba con las manos en las caderas, el escudo atado a su espalda. «Tú», dijo, señalando a Kaladin, y luego indicó el puente. «Tienes que estar bromeando», replicó Kaladin, mirando cómo los restos de la cuadrilla, menos de la mitad inicial, se congregaban en torno al puente. «Carga o quédate atrás», dijo Gas. Parecía furioso por algo. Yo tenía que haber muerto, comprendió Kaladin. Por eso no le importó que no tuviera chaleco ni sandalias. Iba adelante.
Kaladin era el único de la primera fila que había sobrevivido. Estuvo a punto de sentarse y dejar que lo abandonara, pero morir de sed en una llanura solitaria no era la forma que habría elegido para partir. Se acercó a trompicones al puente. «No te preocupes», le dijo uno de los hombres. «Esta vez nos dejarán ir despacio y hacer muchas pausas, y tendremos unos cuantos soldados para ayudarnos. Hacen falta al menos 25 hombres para levantar un puente». Kaladin suspiró y se colocó en su puesto mientras algunos desafortunados soldados unían a ellos. Juntos alzaron el puente. Era terriblemente pesado, pero de algún modo lo consiguieron. Kaladin echó a andar, sintiéndose entumecido. Había creído que no había nada más que la vida pudiera hacerle. Nada peor que la marca de esclavo con un shash. Nada peor que perder todo lo que tenía con la guerra. Nada más terrible que fallarles a aquellos que había jurado proteger. Pero se había equivocado. Sí que podían hacerle algo peor. Un tormento final que el mundo reservaba solo para él. Y se llamaba Puente 4. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte el video. Considera hacerte un miembro en mi canal de YouTube. De esta forma todos los videos te llegarán de forma anticipada y a mí me ayudarías a seguir trayendo narraciones a diario. También considera apoyarme por medio de un super chat, un super gracias. Me ayudaría un montón. Dios, capitulazo, capitulazo. El infierno en la tierra, terrible, terrible, o sea, este capítulo fue puro dolor. Este capítulo fue pura desesperación, o sea, qué locura de capítulo. Pura, o sea, pura tortura. Creo que hasta ahora es mi capítulo favorito. Pobre Kaladin, no, parce. Pobre Kaladin. Es más, yo creo que esta imagen, por cierto, esta imagen de aquí representará el final, porque es que aquí ya Kaladin tiene chaleco y tiene sandalias, ¿sabes? En esta imagen del capítulo. Porque es que estaba antes sin nada, o sea, descalzo y sin nada que le cubriera los hombros, o sea, una locura, sinceramente, el pobre. Una locura lo que tuvo que vivir. Es cine, sí. Es completamente cine. Definitivamente es demasiado cine. Cuando crees que no se puede poner peor, se pone peor. Sí. Muy buen capitulazo, capitulazo. Me gustó muchísimo. Y además es el primer capítulo que dividido en dos. O sea, tiene mucho este capítulo de dónde elegir. Pero bueno, gente, espero que hayan disfrutado de esta narración. Espero que les haya agradado. Y nos veremos en la siguiente con más de El Camino de los Reyes. Bye.